Pues ya estamos por aquí con Edu Agulló, analista tanto del Stuttgart como del Lugo San Pablo Burgos, una de las voces más reconocidas y más contrastadas del balonmano español. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo al canal. Muy buenas, Gonzalo, ¿qué tal? Bueno, pues empezamos ahora, si te parece, de este fin de semana de la Final Four de Colonia. Comenzando, si te parece, por esa primera semifinal, ese Fuche 34 Nantes 24, quizá algo descafeinada. De hecho, comenzaba con esa expulsión de Mm, Gitzel, ¿no? Que parecía que Nantes, bueno, pues podía hacer un poquito más de daño, pero se notó bastante, como digo, esa diferencia de nivel, ¿no? Tengo por aquí datos como la actuación de Milosaye con 15 paradas para un mm, 38%, ya en sí. el segundo tiempo, al final del partido, 9 paradas solo de la portería de Nantes, y luego, como digo yo, los otros líderes, ¿no? Que de hecho no aparecen en la final, pero en la semifinal, pues los 10 goles de Freyhofer, los 7 goles de Anderson, los 5 goles de Litzlein versus un Nantes que fue incapaz, o que yo lo vi al menos bastante incapaz Mm. por momentos. ¿Tú cómo lo viste? Bueno, yo la verdad que me esperaba, no sé si un partido más igualado, pero sí que una mejor versión de Nantes. La verdad que durante toda la temporada fue un equipo muy atractivo de ver y que creo que no se encontró cómodo en ningún momento del partido. Más allá de acciones puntuales, donde sí que pudimos ver ese talento tan grande de Aymeric Minier en determinados momentos, no hizo buen partido, es la realidad. Quizás Tournat fue el que estuvo mejor, al final es un jugador que ha hecho una temporada espectacular, él es del Kielce, fue no sé si terminó, probablemente haya terminado como el jugador que más 7 metros ha forzado de la competición. Es un jugador que es muy determinante y le costó a Futse Berlín durante momentos pararlo, pero creo que yo me esperaba un partido un tanto más igualado, sobre todo una vez que en ese inicio del partido, pues Gitzel recibe la tarjeta roja y todos pensábamos que se trastocaban por completo los planes del Futse Berlín, porque aparte es que en el inicio del partido Gitzel había estado fantástico. Yo no sé si llevaba 2 goles, si había forzado una exclusión, un 7 metros. Bueno, la verdad que estaba siendo bastante desequilibrante, más allá de los números, casi en cada acción estaba creando problemas a la defensa del Nantes. Pero el equipo de Berlín pues no lo notó prácticamente. Supo corregir bien las situaciones y se apoyó, como bien dices, en las paradas de Yamiro Saljev, que no, por números no ha hecho una grandísima temporada, evidentemente no ha sido mala, pero no ha estado al nivel de los grandes de la competición, caso de Emil Nielsen, caso de Sergei, del que hablaremos posteriormente, y en semifinales sí que fue determinante, porque en los momentos donde parecía que el Nantes podía haber una reacción, siempre aparecía él, y luego se encontró bastante cómodo. Yo creo que Futse Berlín pudo correr, que es una de las señas de identidad, especialmente en el tramo de temporada, por lo menos es mi sensación que en Bundesliga ha tenido partidos en el tramo final de temporada donde ha corrido muchísimo, teniendo partidos por encima de las 60 posesiones. Bueno, yo creo que esa seña de identidad la demostraron en el partido de semifinales, donde se encontraron muy cómodos corriendo. Lasse Anderson aprovechó su juego en transición, consiguieron que llegaran bolas a los extremos. Hizo buen partido Fabián Bide, que tenía esa responsabilidad de hacer olvidar un poco a Matías Gitzel y bueno, también Lichtlein, que para mí en la final también estuvo bien, pero en semifinales hizo un partido realmente redondo y fueron muy superiores. Para mí una sorpresa cómo transcurrió el partido, porque creía que el Nantes podía estar un poquito más cerca del FC Berlín. Sí que es cierto que para mí el favorito de la eliminatoria era claramente Berlín, pero creía que podía estar un poquito más cerca, pero bueno, yo creo que Berlín hizo un partido muy redondo y la diferencia entre porterías condicionó muchísimo el encuentro. La segunda semifinal, Edu, ya fue bastante igualada, con ese Magdeburgo 31, Barça 30. Sí. No sé qué sensación te deja el conjunto azulgrana, Edu, porque si nos quedamos con ese final, vale, pero que obviamente condiciona mucho el partido, ¿no? Jugando el Barça con dos jugadores menos, Sí. pero a nivel general, líneas generales, Nielsen en portería apareciendo momentos clave. De hecho, hace más paradas que tanto Poner como Sergei, con 12 paradas para casi un 30%. Sí. En defensa, en el primer tiempo, también estás bastante bien, ¿no? Con mucha ayuda, mucha contundencia en cada uno para uno, por ejemplo, de los Christensen, Clark y compañía. Le llevas mucho a esos ataques, a esos pasivos, mejor dicho. En el segundo tiempo yo lo veo bastante Sí. peor porque empiezan a encontrar esa línea vía pivote con Bergendal o con Magnusson o con cada dos para dos de ellos. En ataque un primer tiempo brutal de Mem y aunque luego se lesiona aparece Richardson, que le suple bastante bien con ciertas acciones, Makuch, cada dos para dos con Frade. En Mm. Gesan, quizá lo negativo fue desde el extremo derecho, ¿no? Que tanto Jans como Aleix no tienen el día, sobre todo con Porren apareciendo bastante bien. No sé qué sensación te deja, más allá de que ahora hablamos del final, que el Barça hizo un buen Sí. partido.
Dejando a un lado las cuestiones arbitrales, de las que hablaremos posteriormente, si quieres, y podemos analizar un poco esas acciones polémicas, destacar por encima de todo que yo creo que fue un auténtico partidazo. Creo que tanto el Barça como el Magdeburg estuvieron realmente bien, demostraron que son, pues, probablemente los dos mejores equipos del último lustro, como han demostrado levantando los títulos exclusivamente ellos durante las últimas 5 temporadas. Y el partido fue bueno. En la primera parte creo que estuvo muy bien el Barça. Dicamem estuvo sensacional en la primera parte. Fue un arma completamente indescifrable para el Magdeburg. Enguesán también estuvo muy bien. De hecho, para mí el partido de Enguesán durante todo el partido estuvo realmente bien, defendiendo, aportando un ataque. Makuch estuvo bien. Yo creo que en la primera parte el Barça hubiera merecido irse con una renta positiva, ¿no? No ese 18-18 con el que se van al final. El Magdeburg consigue engancharse y en ese tramo, en ese último tramo. Es un equipo que, que no está incómodo ante grandes defensas porque tienen mucha paciencia, tienen jugadores que juegan muy bien en el uno para uno y que son capaces de buscar su oportunidad hasta el último pase. Es más, es un equipo que en los últimos años yo creo que tiene que ser un tanto desesperante para muchas defensas, porque en muchas ocasiones incluso no se inquietan por llegar al tercer, cuarto pase del pasivo y siguen intentando el uno para uno. Tardan bastante muchas veces en buscar ese último lanzamiento a la desesperada por encima de una barrera. Intentan forzar para intentar sacar exclusiones, para intentar sacar 7 metros. Y en ese sentido es un equipo que para ellos es una fortaleza muy importante esa. Y el Barça, que estaba bien atrás, ellos consiguieron a base de paciencia y a base de esperar su momento, conseguir meterse en el partido y llegar al descanso empatado. Luego, cuando salieron de los vestuarios, si mal no recuerdo, creo que el Barça ahí decide darle descanso a Dica, que debía de estar fatigado muscularmente, y Melvin está muy bien. El Barça ahí pone tierra de por medio, creo que llegan a estar más tres, y no sé si llegan a tener algún balón para ponerse con 4 goles de ventaja en la segunda parte. Y cuando entra Dica, resulta paradójico porque estaba haciendo un partido sensacional y no fue tampoco el responsable de ese momento, pero el Magdeburg mete un parcial de 3-0, se vuelven a meter de lleno en el partido y justo ahí coincide con la lesión de Dica, que creo que, bueno, también fue un mazazo para el Barça, y ahí el partido completamente nuevo. Se fueron sucediendo, ¿no? Prácticamente ahí un gol arriba, un gol abajo, empate. Creo que ahí estaban las fuerzas súper igualadas. Evidentemente el Barça estaba notando en parte la roja de Thiago Petrus, pero lo estaba solventando muy bien. Enguesán estaba haciendo un trabajo espectacular en el centro. Incluso Palomino estaba jugando muy bien, defendiendo ahí en el 2, que no era una tarea fácil porque defender ante Magdeburg no es ni mucho menos sencillo, y es un jugador que ha tenido muy poquito protagonismo durante toda la temporada, especialmente en partidos de la Champions League. Y cuando parecía que todo pintaba bien para el Barça en una inferioridad del Magdeburg, que consiguen 2 goles sin portero, se van de dos. Pero el Magdeburg lo que caracteriza, como decía antes, es la paciencia, estar ahí hasta el final, y consiguieron que llegara en igualdad y que tuvieran su oportunidad con esa doble superioridad, que consiguieron al final resolver la papeleta y llevarse un partido bueno, creo que fue muy igualado, que quizás si cogemos tramos del partido donde podemos dar ahí, hacer, pues digamos, hablar un poco del dominio, hubo tramos donde el Barça fue más superior que el Magdeburg, pero que en el global para mí hubo mucha igualdad, y el Magdeburg es un equipo que es muy paciente, que sabe encontrar su juego, y lo hizo a las mil maravillas, y creo que al final en el conjunto, pues probablemente al final fue justo merecedor de la victoria, más allá de, bueno, de las decisiones arbitrales que podemos hablar ahora. Sí, sobre todo yo me quedo con ese poder de resiliencia, ¿no? Al final, en cuartos de final contra Sí, Veszprém, sí, es que es acabas así. con ese golazo de Christiansen penetrando por el carril de lateral izquierdo. Durante la temporada se han visto muchas lesiones, no lo ha pasado bien en fase de Sí, sí, grupo, y sí. seguramente que el punto de inflexión es esa victoria precisamente contra el Barça en casa, Sí. y al final se acaba viendo cómo el Es equipo que pues acaba sacando todo. es tal cual. Yo creo que es una de las cosas que más les caracteriza, ¿no? Esa paciencia, esa resiliencia de la que hablas. En cuartos de final estuvieron menos de 2 minutos por delante en el marcador y fueron capaces de clasificarse para la Final Four. Creo que el Magdeburg ya no solo en ese dato de que tan solo durante un minuto, no sé si era un minuto 47, un minuto 57 que estuvieran por delante, que es que el Veszprém fue realmente superior durante muchos tramos de la eliminatoria, incluso en temporada, en Bundesliga, con todas las lesiones. Parecía que esta temporada era impensable que pudieran estar peleando por la Bundesliga. Además, aún por encima se le acumularon muchos
muchos partidos en la segunda vuelta, porque en diciembre, después del atentado que hubo en Magdeburg en la feria navideña, tuvieron que aplazar, creo que fueron 3 partidos, que luego se le acumularon, y luego incluso eso lo llevaron a lo positivo, porque fueron capaces de verse siempre ahí en la liga, a pesar de que estaban a 6, 7 puntos de diferencia con el Futsal Berlín, se fueron metiendo, hasta que en la última jornada, durante 40 minutos, fueron los campeones de la liga, que luego al final se la acabó llevando Futsal Berlín, pero es un equipo que lo caracteriza, que tienen las ideas muy claras, saben cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Y las virtudes que tienen las aprovechan al 100%. La defensa pues es contundente, que lo hablaremos porque en la final fue la principal característica o la principal fortaleza del Magdeburg, pero es que en ataque no es un equipo que haga nada sensacional, pero es un equipo que lo que quiere y lo que sabe hacer lo hace realmente bien, y para mí además es un equipo que está cambiando el paradigma, o que ha cambiado el paradigma en el balonmano, porque creo que este balonmano tan focalizado al uno para uno que estamos viendo en los últimos años es por la llegada de este Magdeburg de Benno Bigger, que con jugadores nada altos, con una primera línea más bien baja para lo que es el actual el balonmano, pues ha conseguido ya ganar dos Champions League. ¿Cómo viste, Edu, ese tramo final? Porque para muchos hay esa falta de criterio homogéneo, ¿no? Vemos la de Casboa, que por ejemplo Mm. sí es roja, la de Serradilla anteriormente no. Hay ciertos golpes en la Sí. cara que se sancionan, otros no. ¿Cómo lo ves tú? A mí me pareció que el arbitraje, y no tanto en la final, pero creo que a mí en la final tampoco me gustó el arbitraje. El arbitraje en el partido este de semifinales para mí estuvo realmente mal. Creo que en general los árbitros suelen elegir muy bien cuando hay que ir a ver el vídeo, y creo que el otro día no lo eligieron nada bien, porque eran situaciones que no eran roja, y a veces cuando las ves en vídeo, pues bueno, ves que efectivamente hay un golpe en la cara. Deberían de tener a lo mejor también esa personalidad, bajo mi punto de vista al menos, ese criterio de no expulsar a Thiago Petrus o a Karlsvogel. Para mí ninguna de las dos son rojas. La de Aitor Ariño para mí sí que es roja, es una acción muy desafortunada porque resbala, igual que le pasó a Gitzel, pero bueno, para mí es una situación que genera mucho peligro en el extremo, y para mí sí que es roja, pero las otras dos yo no entiendo que hayan echado roja. Luego esa otra acción de Serradilla, pues podía llegar a ser roja, no así lo determinan. Creo que en el general no es ese partido en el que puedas decir que hay una diferencia muy grande de criterio entre dos áreas. Creo que más o menos fue homogéneo, pero que en las acciones puntuales el perjudicado fue claro, y fue el Club Barcelona, porque primero la de Thiago, sobre todo para mí afecta mucho la de Thiago Petrus, porque Thiago Sí. Petrus al final estás más de 30 minutos sin tu principal defensor central ante un equipo que ataca muy bien. La verdad que es cierto que Antonio Carlos Ortega supo encajar bien las piezas del puzzle, y no notaron tantísimo en falta, pero bueno, el partido hubiera sido otra historia seguro si hubiera estado Thiago en la pista. Y en ese tramo final, pues bueno, pues el hecho de tener que acabar con dos jugadores, al final el impacto a largo plazo no fue grande, porque estuvieron muy poco tiempo con dos menos, pero el impacto real es que el Magdeburg pudo aprovechar esa doble superioridad, y insisto que para mí personalmente no me parece expulsión tampoco la de Jonathan Carlsberg. El Barça acaba cuarto con esa derrota por 30-25 en esa lucha Sí. por el bronce. ¿Por qué cuesta tanto, Edu, competir estos partidos? Entiendo que el mazazo que te llevas el día anterior es bastante heavy, pero ya estando en juego, por ejemplo, temas económicos, temas de imagen, temas de la sensación de irte Mm. o acabar la temporada bien, ¿por qué cuesta tanto a unos equipos y a otros, por ejemplo, como el antes, aunque prácticamente es entendible, ¿no? Que, Sí. que puedas ganarle al Barça y no tanto? Yo lo entiendo perfectamente. Al final el mazazo mental es muy duro. Al final la temporada es muy larga para este tipo de equipos, y el Barça el objetivo es claro, que es ganar la Champions. El Nantes no empieza la temporada pensando que su objetivo sea ganar la Champions. Su objetivo siempre es pues intentar estar lo más cerca posible de ganar la Liga, sin que sea un objetivo real el ganarla. Y en la Champions a ver hasta dónde son capaces de llegar. Lo cierto es que el Nantes prácticamente en los últimos años, cada vez que participa en la Champions League acaba llegando hasta la Final Four, pero su objetivo no es ganar la Champions. Y bueno, creo que tuvieron más tiempo también para asumir, incluso dentro del propio partido de semifinales, de que estaban lejos de los de Futse Berlín, y
probablemente de Magdeburg y fueron capaces de reponerse. El Barça yo creo que no fue capaz de superar, aparte, bueno, pues probablemente de manera interna, aunque el Magdeburg, como hablamos antes, hizo cosas de mucho mérito para estar y merecer estar en la final, pues seguro que también tienen ese come-come de esas tres rojas, de ese final de partido, que probablemente verán como injusto y yo creo que es muy difícil levantarte y bueno, me parece que ese partido de semifinales, aunque la imagen pues no sea la mejor y sea una pena, me parece entendible que el Barça no sea capaz de mostrar su mejor imagen en el tercer y cuarto puesto. Vamos ya con la final, Edu, ese Magdeburgo 32, Fuche de Berlín 26, marcando la diferencia, sobre todo Sergei en portería, con esas 18 paradas para un Sí, 42%, sin duda fue un factor diferencial, al igual que el juego vertical de los Christiansen, de los Clark, sí. que no pudo frenar el Fuche. Fuche con un Gilsel que estaba bien, que no estaba excelso, estaba algo fallón, aunque estemos Sí, tal acostumbrados a un cual. nivel marciano de él. También para mí no acompaña esa primera línea, ¿no? Con Anderson, con Lichline, perdón, tampoco en porterías tan bien, en defensa, bueno, creo que marca, como dices tú, la diferencia Magdeburgo. La superioridad fue palpable, ¿no? De Magdeburgo. Yo me esperaba otra final quizá Sí. algo más igualada, pero al final fue algo desnivelada, ¿no? Sí, yo también, y he de reconocer que para mí el favoritismo se lo ponía a Futse Berlín, porque, bueno, aparte imaginándonos a un Gitzel descansado, pues podías presuponer que iban a estar muy bien en faceta ofensiva, que es una de las principales características de este Futse Berlín. Creo que, como bien dices, ¿no? Gitzel nos tiene acostumbrado a ser uno de los jugadores más desequilibrantes de la historia y el partido de ayer fue bueno, pero no tan excelso. Fue de menos a más y estuvo realmente bien en un momento en el que rozaron con meterse en el partido. De hecho, hay una acción en transición que acaba parándole Serguei a él, que creo que era para ponerse a dos, en un momento del partido que parecía que podía entrar en ebullición. Entonces, bueno, en general el partido no fue malo, ni mucho menos de Gitzel, pero podíamos esperar un poco más y sobre todo en ese tramo inicial o final de la primera parte, donde el Magdeburg rompe un poquito el partido, creo que ahí no está especialmente bien, no es capaz de desequilibrar. De hecho, bueno, Serradilla tiene varias acciones muy positivas con él. Eh, y también, pues bueno, pues no apareció Lasse Anderson y probablemente echaron más de menos a Lasse Anderson que una versión mejor todavía de Matías Gitzel, que les hubiera sido suficiente para estar en el partido si Lasse Anderson hubiera estado mejor. Para mi gusto, Lichtlein sí que hizo un buen partido, estuvo bien, moviendo al equipo, creo que bueno, dentro de su nivel, no se le debe de exigir ser el principal jugador desequilibrante, la principal arma, y creo que estuvo bien. Estuvieron muy fallones desde el pivote, eso lo notaron mucho. Al final, no sé exactamente, no lo comprobé, pero en el tramo final del partido, y no me suena que hubiera ningún lanzamiento más, llevaban uno de seis. Al final eso es un lastre enorme porque son situaciones, muchas de ellas muy ventajosas, que lo normal es tener un porcentaje muy alto y que te hubiera permitido estar mucho más cerca de lo que realmente luego estuviste, a pesar de que nos ha generado, y creo que es verdad, una sensación muy clara de superioridad por parte del Magdeburgo. Y donde ganó la batalla, como bien dices, pues fue desde la faceta defensiva el Magdeburgo, empezando por sobre todo la pareja Saustrup-Serradilla, que estuvieron realmente bien en la primera parte, y luego cuando ve la roja Serradilla, pues que para mí tampoco me parece roja, he de decir, por señalarlo también, Sí. pues tienen la fortuna de poder contar con un jugador como Bergendal, y la verdad que el sueco estuvo fantástico en ese tramo final. Antes de la Final Four, cuando estuve haciendo un repaso de las estadísticas de toda la competición, Futse Berlín y Magdeburg, que se caracterizaban por tener de los mejores ataques de la competición, ambos estaban rozando el 60% en posicional, que es una auténtica barbaridad. Y antes de entrar aquí, quise ir a ver los datos de la final, pues el Magdeburg fue capaz de mantenerlos, estuvo en un 60% en posicional, probablemente también en parte ayudado porque la portería del Berlín no estuvo bien, pero es que el ataque de Magdeburg estuvo realmente bien. Gisli Christiansen cualquiera diría que llegaba entre algodones, estuvo espectacular y hicieron muy buen partido. Y Futse Berlin, como te decía, que durante la temporada estuvo cerca del 60% posicional, bajó hasta un 47%. Eso es una muestra clara de que el partido se ganó desde atrás por Magdeburgo, que se mantuvo en su nivel ofensivo y en defensa estuvo excepcional. Aparte, como bien decías, para mí junto a Gisli Christiansen, a pesar de que fueron muchos los jugadores que estuvieron a un gran nivel, para mí junto a Gisli Christiansen la gran figura es Sergei Hernández, porque apareció
y apareció durante todo el partido y especialmente en los momentos más importantes, ¿no? Como te decía antes, esa jugada que recuerdo en transición de Gitzel, que era para ponerse a dos, pues para ese balón. Luego también creo que en un momento bastante importante del partido saca una La doble doble parada, acción sí. de Mm. una doble parada muy buena. Bueno, creo que hizo un partido sensacional. Y nada, pues justos ganadores, hicieron un partido redondo, estuvieron bien en todas, prácticamente en todas las facetas. Y destacar, por terminar, que vimos un muy buen partido de balonmano, a pesar de la que la diferencia fue más grande de la que esperábamos. Y también me gustaría destacar a los banquillos, porque Beno Biggers volvió a demostrar que su cambio de paradigma en el que introdujo en el balonmano y este modelo diferente que ha creado en el Magdeburg es exitoso y sirve para ganar, lo ha demostrado nuevamente y ayer lo demostraron porque jugaron aparte a su máxima esencia, porque esto es el Magdeburgo. Y también me gustaría ensalzar la figura de Jaron, porque siendo aparte un entrenador tan sumamente joven, estamos hablando de un entrenador del 94, que era su primera Final Four, evidentemente tiene una muy buena plantilla a su disposición, pero ayer lo probó todo, demostró ser un entrenador que tiene muchas ideas, que tiene mucho margen para cambiar. Probaron a atacar 7 para 6, probaron a atacar con 4 primeras líneas, probaron absolutamente todo y lo cierto es que no pudieron. Que lo único en estos partidos lo que hay que hacer es reconocer que tu rival ha sido mejor y yo creo que para ellos irse con la cabeza alta y pensando en que pueden volver. Se les ha escapado una oportunidad y va a ser muy difícil, porque es muy difícil ganar la Champions League, Sí, pero que van a tener probablemente oportunidades porque teniendo a Matías Gitzel en tu plantilla, lo normal es que vuelvas a estar peleando por la Champions League. sin duda. Y ya por último, Edu, el papel de Andrés Serradilla, lo comentabas antes, que estuvo bastante bien. Sí. Creo que seguramente que ha sido un paso hacia adelante en su carrera, más allá de que sale de Magdeburgo, que lo veremos el año que viene en Stuttgart. Sí. No sé si crees, después de los problemas defensivos que hemos visto los hispanos en los últimos torneos, con Javi Rodríguez por ahí, con Miguel Mm. Sánchez Migallón, si merece al menos una oportunidad, sobre todo por contexto, ¿no? Me explico, por edad, 26 Sí. años, por jugar en la mejor liga del mundo como es la Bundesliga, no deja de ser un jugador en 26, o sea, con 26 años. O sea, ¿crees que merece ya esa oportunidad o irlo metiendo Mm. en liza, en una convocatoria de hispanos? Sí, pues para mí sin duda. Para mí a día 16 de junio que estamos hoy, para mí es el mejor defensor del balonmano español. Entiendo, aunque me parecía que en enero, y sobre todo ya en convocatorias posteriores, creo que había menos duda, ¿no? Pero en enero podía haber la duda de que pudiera entrar Serradilla, porque bueno, ya venía de hacer unas buenas temporadas en Elverum, lo que pasa que, bueno, alejado un poco del foco. Y en Magdeburg estaba haciendo las cosas bien, pero lo cierto es que en el primer tramo de temporada su protagonismo fue más bien secundario, ¿no? Incluso siendo un especialista defensivo, era un jugador más bien de rotación, pero supo aprovechar las lesiones para hacerse un hueco ahí en ese centro de la defensa del Magdeburg y en el tramo final de temporada ha sido un jugador esencial. Ya no solo en esta Final Four, donde ha sido bestial el nivel defensivo al que ha jugado, sino en el todo tramo final de temporada, realmente estuvo muy bien Serradilla. Insisto que para mí ahora es el mejor defensor que tiene España. Vamos a ver si al final Jordi Rivera lo acaba llevando o no. Él ha demostrado que está preparado para el balonmano de más alto nivel, es campeón de Europa, teniendo un rol protagonista. De hecho, para muestra un botón que en la final, bueno, semifinales también, pero en la final, ante un equipo con tanto uno para uno, un equipo tan poderoso ofensivamente sale por delante de Bergendal, que podía haber tomado otra decisión y él lo devuelve haciendo un balonmano realmente bueno en la primera mitad, defendiendo bien a Gitzel, que es muy, muy difícil defender bien a Gitzel, Y ya lo tanto. hizo, lo hizo realmente bien. Y la verdad que una alegría ver a un jugador español junto a Sergei, pues conseguir el título y ver que además recupera, ¿no? Se vuelve a hablar de él, ¿no? Porque quizás que cuando marchó a Elverum, pues volvió a quedar en el olvido. Yo es cierto que sí que le estuve siguiendo y le vi bastantes partidos y bueno, se veía que seguía creciendo y que iba a poder llegar a ser un jugador valioso a lo mejor para la selección española. Me costaba verle en el futuro estando y siendo una pieza clave de un equipo como Magdeburg, pero ha demostrado que tiene calidad de sobra y nivel de sobra. Y bueno, vamos a ver la temporada que viene, que lo tendremos en Stuttgart. Será un jugador capital en defensa y estoy seguro de que también va a poder tener minutos en ataque y que Misha Kaufman va a poder sacar cosas de él y yo creo bueno, que pueden sentirse a gusto y ahora pues dar un paso más y ahora demostrar también
que puede dar minutos de cierta calidad o de cierto descanso a jugadores importantes de verdad en ataque, siendo un jugador valioso en tareas ofensivas. Bueno, Edu, pues como siempre un placer tenerte por aquí, que a mí me encanta, de hecho, escucharte siempre hablar de balonmano y más de esa Champions que hemos vivido este fin de semana. Y nada, que vaya todo genial. Y bueno, cerramos ya este capítulo de vídeo esta temporada y por supuesto, pues un placer tenerte por aquí, que lo cierres tú conmigo. Mm, Muchas gracias por la invitación y como ya hice la otra vez, darte la enhorabuena por el trabajo que haces, por el balonmano, que es muy, muy valioso y que haces un programa de calidad donde se habla de balonmano, que es algo que a mí me gusta mucho y que creo que lo haces realmente bien. Con lo cual, muchísimas gracias y reitero mi enhorabuena. Un placer, Edu. Adiós, adiós.